Hola, soy María Fernández, una de las psicólogas de la Asociación de Afectados de Neurofibromatosis, y en esta píldora informativa quiero hablaros de una de las preguntas que con frecuencia nos realizáis, que es ¿cómo hablo con mi hijo de neurofibromatosis? Bueno, os adelanto que no existe una receta mágica ni una fórmula aplicable a todas las familias. Va a depender de múltiples variables, como por ejemplo el grado de aceptación que los padres tengan, ¿no?, sobre la enfermedad. Va a ser muy importante que hayan aceptado la neurofibromatosis para que puedan transmitirle al niño la información con seguridad emocional, para que en su lenguaje no verbal puedan darle garantías al niño que le hagan sentir más tranquilo y más calmado. Por otro lado, vamos a tener en cuenta factores del niño, como son la edad, el desarrollo madurativo, en qué momento, en qué estadio evolutivo se encuentran. No va a ser lo mismo darle la información a un niño pequeño que su mente no puede entender una enfermedad como la neurofibromatosis, que a un adolescente que a lo mejor ya ha buscado información en internet o que tiene algunos sesgos y algunas distorsiones que tenemos que corregir. Por otro lado, nos vamos a fijar también en cuál es el curso de la neurofibromatosis. Dependiendo de dónde aparezcan las manifestaciones, cuánto de graves sean estas manifestaciones, si hay muchas revisiones médicas o no, pues vamos a ir ajustando, ¿no?, el momento en el que darle la información. También con frecuencia nos preguntáis quién tiene que ser el que dé la información sobre la neurofibromatosis. Bueno, pues si nos ponemos en los zapatos del niño podemos entender que lo que mejor va a recibir él va a ser que sean sus propios padres, ¿no?, los que se la den. Si por lo que sea los papás no se encuentran suficientemente seguros, podemos recurrir a un médico acompañado de una persona de confianza para el niño que le dé este coraje y este apoyo que necesita para encajar la información. ¿Dónde vamos a hablar de neurofibromatosis? Pues la idea es que entre dentro de lo cotidiano, que no sea un tema obsesivo o recurrente, pero que por supuesto no se convierta en un tema tabú, porque cuando ellos sienten que hay algo que es tabú, siempre tienden a magnificarlo, ¿vale? Entonces, la manera, si queréis en este primer acercamiento, puede ser buscando un lugar tranquilo, asegurándonos de que no hay interrupciones. Nos vamos a centrar muchísimo en cuál es la expresión y el lenguaje no verbal que el niño tiene cuando está recibiendo esta información. Vamos a ver si está conectado con lo que le decimos, si intenta evitar el tema, escaparse, si se pone a hacer otra actividad. Bueno, pues entonces ahí a lo mejor tenemos que parar e ir dosificando la información porque no puede asimilarla toda de golpe. Va a ser muy interesante que vosotros como padres tengáis un esquema, ¿no?, de lo que queréis ir contándole, una información organizada para que él también la pueda recibir en su cerebro de manera organizada. Un buen momento para hablar de esto por primera vez es cuando los niños comienzan a preguntar. Va a llegar un punto en el que el niño pregunte, oye, ¿yo por qué voy tanto al médico? ¿Y por qué mi hermano no va? ¿O por qué los niños del cole no pierden tantas clases? ¿O yo por qué tengo estas manchas? Este es un buenísimo momento para poder empezar a hablar de la neurofibromatosis. Partimos de la base de que los niños preguntan cuando quieren saber más información o cuando tienen dudas sobre un tema. Entonces aquí podemos empezar a trabajar y por supuesto después en todos los momentos en los que haya ocasión para no convertirlo en un tema tabú. Como es un asunto que os genera siempre mucha inquietud y como nuestra misión es también ayudaros, ¿no?, a enfocarlo de la mejor forma para que los niños lo puedan digerir, hemos pensado en hacer un webinar en el que podéis participar. Os dejaremos la información un poquito más adelante porque lo haremos en fechas próximas y así podemos recoger vuestras inquietudes y dar respuestas más individualizadas. En este webinar nos centraremos también en hablar de los periodos de desarrollo cognitivo en los que se encuentran los niños según la edad, para que podamos ir ajustando la información que damos con las palabras y con, bueno, pues con todos los tecnicismos que sean necesarios para que los niños puedan ir entendiendo de lo que les estamos hablando, ¿vale? Así que muy pronto tendréis más información sobre este webinar que esperamos os resulte de interés y así podamos compartir un espacio más. Me despido, un saludo, espero que estéis bien. Gracias.